Bueno, Preciado, un placer saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero que me saques de un lío, ¿vale? A ver si puedo. Venga. Vamos a hablar de un libro de libros prohibidos, pero me traes un libro que no es prohibido, ¿no? Eso es, sí, ese libro no está prohibido. Vale, ese es el lío del que quiero que me saques. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tengo en la mano? Bueno, tienes el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. En este caso, una edición, bueno, no prohibidos de la Iglesia Católica, mejor dicho, por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. En este caso, una edición que fue de las últimas, la de 1930. Vale. Históricamente, el poder de la cultura estuvo en manos de los conventos y en muchos casos de la Iglesia. ¿Correcto? ¿Voy bien? Sí. Y en determinados momentos es la propia Iglesia la que no quería perder el control sobre esos conocimientos. ¿Puedo ir bien encaminado? Sí, efectivamente, vas bien encaminado. Lo que tratan de controlar y de censurar es todo aquello que ellos consideran herejía o de contenido inmoral o pernicioso para la fe católica. Claro, pero eso lo decidían ellos. Lo decidían ellos, sobre todo lo decidían ciertas congregaciones expresas que había dentro de la Iglesia y el propio Papa. Entonces, aquí lo que luchan de alguna forma es contra las ideas revolucionarias, que ellos consideran revolucionarias, y también contra, por ejemplo, cuando se crea contra todas las ideas de lo que se llamó la Ilustración, ¿no? Claro. Todo esto es lo que les provoca a ellos crear estos índices de libros prohibidos. Que luego hablaremos naturalmente de algunos de esos libros prohibidos, pero hay una parte de la población muy importante, incluso hay una parte del mundo científico que considera que en un determinado momento la Iglesia atentó, quizá la palabra sea demasiado fuerte, contra el conocimiento o contra el desarrollo del conocimiento colectivo, ¿no? Es decir, hay quien cree que ha ralentizado el avance de la ciencia, ¿no? Sí, puede ser que la haya ralentizado. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué es un índice porque podíamos decir, ¿por qué eligen este mecanismo de ir contra los libros y no otra manera de luchar contra eso? Pues porque los libros eran los transmisores del conocimiento, como tú bien has dicho. Ellos van contra el desarrollo del conocimiento que creen o consideran contrario a su fe, a la fe católica. Entonces, los libros eran, estamos hablando de que el primer índice de estos libros prohibidos es del año 1564. Entonces ahí se tiene que luchar contra los libros porque es el medio de transmisión del conocimiento. Vale, pero en 1564 el nivel de analfabetismo en el mundo era exponencialmente grande. Entonces volvemos a lo de siempre. ¿Quiénes sabían leer y escribir? Pues una élite muy minoritaria del conjunto de la sociedad, ¿no? Claro, pero efectivamente, como bien dices, dentro de esa minoría de personas que sabían leer y escribir estaban los propios miembros de la Iglesia. Entonces, las autoridades eclesiásticas, digamos, en la pirámide, la cúspide, tenían que controlar que leían también los suyos, ¿no? Es que esto me recuerda, por ejemplo, a la censura en el cine español, cuando el censor, yo creo que veía cosas que no veía nadie y de repente cortaba fotogramas en una película que nadie entendía muy bien por qué los cortaba, ¿no? Los cortaba, y además había cosas en las que no te fijabas hasta que las cortaba. Claro, entonces yo creo que el censor veía pecados por todas partes, ¿no? Exacto, o sea, lo que tú no veías lo veía él, ¿no? Esto empieza con casi al mismo tiempo que en España, en Europa, casi al mismo tiempo que la Inquisición, ¿no? Entonces, una de las funciones era esto, destruir los libros que transmitían ese conocimiento que ellos que consideraban que iba contra ellos, que muchas veces pues ha provocado esto que tú me comentas, ¿no? Ir contra el desarrollo de la humanidad. O traducido, no querían que cobrara fuerza aquellos conocimientos que ellos no controlaban. Eso es. Es evidente, ¿no? Sí, eso es. ¿Y de qué autores estamos hablando? Porque cuando des algunos nombres... Claro, lo que sorprende... Va a haber oyentes que digan, por Dios, ¿cómo podía estar este hombre en la lista? Ahora lo que tienen que poner atención los oyentes es que esta edición del libro no es del siglo XVI, ni del siglo XVII, ni del XVIII, sino que es una edición que se publica en pleno siglo XX, ya en 1930. Estamos en una época en la que es en el mundo el periodo entre guerras mundiales. Acaba de ocurrir en el 29 el crack, y estamos en la Gran Depresión, tal. En España está
terminando ese periodo de dictadura de Primo de Rivera, ¿no? La monarquía está en crisis. Aquella cosa que se llamó la dicta blanda. Eso es. Que nadie entendió su nombre. La dictadura de Primo de Rivera, la crisis de la monarquía, y está resurgiendo la república, ¿no? Van a hacer la Segunda República justo en 1931. En ese contexto, llama la atención que en este índice, que va por orden alfabético, aparezcan obras como las que aparecen. O sea, porque a lo mejor en el siglo XVI no nos sorprende tanto, o en el XVII, pero que en el XX aparezcan libros como todos los que he señalado yo aquí, ¿no? Por ejemplo, toda la obra del escritor Emilio Zola. Y aparece como ópera omnia, quiere decir que toda su obra está prohibida por la Iglesia. ¿A qué vamos a andar con pequeñeces, no? Claro, toda su obra. ¿Qué significa que esté incluido en este libro? Pues que para un lector católico estaba prohibido leer ese libro bajo pena de excomunión. O sea, volvemos a lo de siempre, eran autores malditos para la Iglesia, ¿no? Exactamente. Tenemos, por ejemplo, Alejandro Dumas, que vemos ahora sus obras, pues, no sé... bastante inocentes, voy a decir, ¿no? Así que, y dice, por ejemplo, de Alejandro Dumas, padre e hijo, dice que están prohibidas no toda su obra, como en el caso de Emil Zola, sino omnes fabulae amatoriae, es decir, solo aquellas obras que tratan de amor, ¿no? Esas las prohíbe la Iglesia. O sea que los Tres Mosqueteros se salvaban, ¿no? Claro, vale. Es así, pero otras no. Por ejemplo, idem para Honoré de Balzac, nada menos, ¿no? Víctor Hugo, Los Miserables, prohibida en este libro. Esta es una de las obras que está prohibida, Los Miserables. Luego ya obras de grandes pensadores, ¿no? El Contrato Social de Rousseau, las obras de Voltaire, están por supuesto prohibidos Descartes, Kant, Hume, los grandes filósofos, ¿no? Claro. Estos están todos prohibidos. Y pues así una gran cantidad de obras, todas las que ellos consideran que son de otras religiones también las prohíben, ¿no? De defensa de otras religiones, como es el caso de la religión judía. Fíjate, el mundo parece que cambia, pero todo es cíclico, ¿no? Es decir, pasan cosas a lo largo de la historia de los seres humanos que te dicen, bueno, eso pasó en ese momento, bueno, pues ahora hay también quien quiere controlar la cultura y el conocimiento. Y yo siempre digo, desconfiemos abiertamente de quien quiera controlar estas dos cuestiones, ¿no? Cultura y conocimiento, ¿no? Eso es, el controlar, el censurar, el prohibir, esto es ya son verbos que ya nos echan hacia atrás, ¿no? Eso va en contra de la sociedad, en contra de la cultura, en contra del desarrollo de la humanidad. Porque el nazismo fue un ejemplo claro de eliminación de un montón de libros, pero si tú vas ahora mismo a Estados Unidos, en Estados Unidos hay también listados de libros prohibidos y se supone que es una de las democracias más avanzadas del mundo, ¿no? Bueno, con quien hay ahora al frente no sé qué decir, pero bueno, claro, no deja de ser un comentario personal, pero sí hay listas de libros prohibidos, ¿no? Claro, es que llama mucho la atención, ¿no? Que desde luego la Iglesia Católica ya no lo hace. Sí. Desde el Concilio Vaticano II se prohibió la Iglesia a sí misma hacer este tipo de censuras y se eliminaron estas publicaciones, pero han estado vigentes durante mucho tiempo y a lo mejor, aunque no haya desde la Iglesia Católica y desde los gobiernos no haya estos listados que entonces eran oficiales y se daban por buenos, no existen a lo mejor oficialmente, pero sí que existen en la práctica. Pero ¿sabes qué pasa, Laura? Que este tipo de actividades se terminan retroalimentando y me explico. Si en un momento concreto tú me prohíbes algo, a mí me genera el interés por saber, claro, me genera el interés de, si Laura le prohíbe a José Ángel que lee no sé qué libro, José Ángel va a hacer todo lo posible para localizar ese libro y leerlo, porque hay un fenómeno de retroalimentación ahí en lo que tú me has dicho, ¿no? Sí. Entonces, eso puede ser muy pernicioso para el que quiere meter la tijera, ¿eh? Claro, yo muchas veces pienso que es contraproducente, efectivamente, esto, porque a lo mejor tú una obra dices, pues yo no me he interesado nunca por la obra de Voltaire, pues voy a ver qué es lo que la Iglesia prohibía, ¿no? O prohíbe, ¿qué es lo que le llama la atención? Pues efectivamente pasa esto. Llama la atención, ¿no?, que hay libros que muchas veces los libros que incluyen este listado, que es enorme, ¿eh? Estábamos hablando que ese listado de orden alfabético que contiene tiene más de 3.000 libros. Claro, hay un libro que luego se convirtió en película cinematográfica que a mí me encantó, que fue El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Seguro que tú la viste en su momento, ¿no? Sí, y leído la novela precisamente todo eso se desarrolla en un convento que tiene la exclusiva del conocimiento, y entre esa exclusiva del conocimiento hay
libros prohibidos, que los tenían precisamente ellos, claro, ellos en el convento, ¿no? Eso es, sí, claro que sí. Y las grandes personas, o sea, ellos, ¿cómo descubren los libros? Pues rebuscando en las bibliotecas privadas y en las suyas propias. Tú lo has dicho al principio. ¿Quién sabía leer? Pues entre ellos el clero, ¿no? Solo el sector o el segmento de la población que realmente podía leer y copiar esos libros, ¿no? Destruían también las obras de medievales judías y musulmanas porque transmitían conocimientos que ellos entendían contrarios a la religión, pero al mismo tiempo han destruido el conocimiento científico, ¿no? Tú sabes cuántas obras, a veces lo he pensado, ¿no? Cuántas obras a lo largo del tiempo que han sido auténticas maravillas, alguien tomó un día la decisión de destruirlas y hemos perdido unos conocimientos maravillosos, ¿no? Sí, así es. Tú vas, por ejemplo, al Museo del Prado y ves algunos de los desnudos que hay, por ejemplo, la Maja desnuda de Goya, ese fue un cuadro que está por casualidad, porque el objetivo era destruirlo en su momento, porque vaya barbaridad lo de la Maja desnuda, ¿no? Eso es. Y alguien en un momento concreto, creo que fue Godoy, en su momento, pues de alguna manera lo ocultó a la Iglesia y por eso tenemos hoy el cuadro. Pero fíjate qué escándalo un desnudo en su momento, ¿no? Claro, sí. Y sin embargo, hoy la Maja desnuda pues es una de las grandes obras que todo el mundo contempla en el Prado, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es. O las majas de Rubens. En fin, supongo que cada momento de la vida tiene unas circunstancias y, repito, con la perspectiva de hoy no podemos analizar este libro como lo hemos hecho tú y yo en más de una ocasión. Claro. Hay que analizarlo con las circunstancias del momento y por qué en su momento alguien pensó que Voltaire era alguien pernicioso, ¿no? Alguien pernicioso, sí, efectivamente. Pero bueno, llama la atención esto, que no es un libro, que es un libro que ya en 1930, publicado por la imprenta políglota vaticana, se siguieran prohibiendo esas grandes pensadores de la Ilustración o grandes escritores, ¿no?, como los que hemos mencionado. Y hay un libro que está prohibido dentro del listado, que es un libro que curiosamente tenía el profesor Cantera en su biblioteca. ¿Qué era? ¿Qué era? Es, porque está ahí el libro todavía. Está el libro, está todavía el libro y además creo que en alguna ocasión hablaremos de este libro, que se llama Españoles sin patria y la raza sefardí, que es un libro escrito por un médico, el doctor Ángel Pulido, que fue uno de las primeras, está publicado en 1905, está en este listado de 1930 como un libro prohibido. Y es porque era un médico que fue uno de los primeros en defender las raíces judías de España y acercar a España con los países en los que estaban los sefarditas, ¿no?, aquellos expulsados de la península ibérica en el siglo XVI, ¿no?, en el siglo XV, perdón. Ay. Pues estábamos hablando de mantener relaciones entre España y Marruecos, por ejemplo, o España e Israel, etcétera, ¿no? Este fue uno de los primeros filosefarditas que se llaman, Ángel Pulido, y este libro que además lo tiene el profesor Cantera con la firma del autor, una primera edición de 1905, curiosamente está en esta lista de libros prohibidos que también tiene a su vez el profesor en su biblioteca. ¿Sabes que hoy me ha recordado mi adolescencia, Laura? Porque porque en su momento también esto que acabas de decir de el interés por leer aquello que está prohibido también se me suscitó a mí en su momento. Yo recuerdo dos libros que tardé mucho tiempo en conseguirlos. Uno era el famoso libro rojo del cole, me acuerdo, que me lo tuvieron que traer no sé muy bien de dónde, y uno sobre mayo del 68, que es un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo, ¿no?, lo que pasó en Francia en ese mes. Y entonces es un libro en el que curiosamente simplemente se recogen fotografías de lo ocurrido y las pintadas en las paredes, ¿no? Claro. Entonces, que ahí fue donde apareció la famosa frase prohibido prohibir. La frase prohibido prohibir surge en mayo del 68, ¿no? Y entonces ahí es cuando te preguntabas por qué estos libros estaban prohibidos en su momento y tenías interés por conseguirlo y cuando lo tenías en la mano parece que habías descubierto América, ¿no? Claro, sí, y en cierta medida te decepcionaba porque decías, pues vaya, pues no es para tanto. No, el de mayo del 68 la verdad es que lo guardo como una auténtica joya en casa porque y de vez en cuando lo ojeo, un libro en blanco y negro, pues imagínate, de hace muchos años, pero me gusta de nuevo leer las pintadas porque alguna hoy estaría de perfecta actualidad. Perfecta actualidad, sí. De perfecta actualidad. Sí. Oye,
es como bien dices, la historia se va repitiendo, Sí. a pesar que decimos, ¿no?, que hay que contar la historia para no repetirla, pues esto no ocurre, se ¿Sabes qué repite, pasa? se repiten las mismas, bueno, van cambiando las circunstancias, pero se repiten las mismas herramientas. Cambia el maquillaje, Eso es. pero en el fondo la cara sigue siendo muy parecida, ¿no? Sí. Muy parecida. Oye, que ha sido un placer. Me ha gustado mucho la charla y la conversación que hemos tenido esta semana sobre libros prohibidos. Y lo encuentran en la biblioteca de la Fundación Cantera. Cada semana una joyita que compartimos con los oyentes. Objetivo, que todo el mundo lea, ¿no? Así es. Hasta el martes. Hasta el martes.